El miedo, de Natalia Ginsburg. En los días que transcurrieron entre el 8 de septiembre y el 1 de noviembre de 1943, sentí constantemente un gran miedo. Después, en los meses que siguieron, dejé de tener miedo. No es que cesaran para mí las razones para tener miedo, ni tampoco que, al no tener miedo, me hubiese vuelto valiente. Dejar de tener miedo no quiere decir necesariamente haberse vuelto valiente. Dejar de tener miedo puede significar, sencillamente, que el miedo nos ha abandonado y que en el lugar en el que antes estaba el miedo, ahora hay un vacío. Cuando tenemos miedo, nuestra mirada permanece fija sobre nuestra propia vida, sobre los bienes que la vida nos ha dado y que sentimos en peligro. Pero al dejar de tener miedo, apartamos la mirada de nuestra vida y la dirigimos hacia otro punto. A veces ese punto no es otra cosa que un vacío. En el corazón albergamos un dolor, un recuerdo desgarrador de ese tiempo en el que estábamos tan estrechamente abrazados a la vida, en el que temíamos perderla, pero ese tiempo nos parece ahora lejanísimo. Nos hemos convertido en otra cosa, nos hemos quedado pasmados, agotados, apagados, despojados de todo excepto del dolor, y por eso el tiempo del miedo nos parece un tiempo privilegiado, feliz. El miedo era hermoso, latía, bullía y rugía en nuestra sangre, en nuestro cuerpo ahora afligido, gélido y vagabundo, acurrucado contra un muro e inapetente. Pasé los años de la guerra en un pueblo de los Abruzos cercano a Aquila, un pueblo situado sobre una carretera que nacía en Aquila y ascendía cortando en dos pueblos y campos que poco a poco se volvían más polvorientos y rocosos hasta llegar a un gran pueblo polvoriento y rocoso llamado Monterialet. El pueblo en el que yo vivía estaba más o menos a medio camino entre Aquila y Monterialet, y lo componía una fila de casas a lo largo de una carretera. Nuestra casa era vieja, señorial y decrépita, con un amplio zaguán frío como un sótano, grandes habitaciones con frescos descoloridos y un balconcito que se asomaba sobre aquello que en el pueblo llamaban la plaza, y que no era en realidad una plaza, sino un recodo de la carretera. La verdadera plaza estaba un poco antes y era grande, tenía algún árbol enfermo y esmirriado, y allí se encontraba el ayuntamiento, frente al cual solían reunirse los recluidos a mediodía para recoger el correo y escuchar las noticias de la radio. A mi marido lo habían recluido en aquel pueblo nada más estallar la guerra, y, poco después, los niños y yo nos habíamos reunido con él. Cuando llegó el 25 de julio se marchó ya libre a Roma, pero yo me quedé porque no parecía prudente sacar a los niños de aquel pueblo en el que no había bombardeos y donde aún era posible encontrar comida. También el resto de los recluidos se quedaron allí sin saber a dónde ir. Pasado el 25 de julio, el resto de los recluidos y yo continuamos haciendo más o menos las mismas cosas que habíamos hecho desde que llegamos al pueblo: buscar en los caseríos y en los huertos algo de verdura, harina de maíz y sobre todo huevos, que cada vez eran más difíciles de encontrar, pasear de arriba abajo por la carretera y, cada vez que nos encontrábamos, intercambiar entre nosotros previsiones optimistas sobre la paz, que estaba al caer,
sobre los ingleses, que sin duda estaban a punto de llegar, esperar cada atardecer la leche frente a los establos del alcalde, volver a casa con la botella de leche tapada con una hoja y tratar de hacer mantequilla agitando la leche en la botella durante una hora, sacando con la cucharilla cualquier pedazo de mantequilla, por minúsculo que fuera, encender un fuego bajo el caldero con piñas y paja y el hornillo a carbón, agitando un soplillo, asomarse a la ventana para intercambiar con los campesinos que pasaban más previsiones optimistas sobre la paz inminente. Era una vida aparentemente tranquila y aún así yo tenía miedo. Por la noche no podía dormir. Pensaba que moría mi marido y que mis hijos y yo éramos deportados, y que todas aquellas palabras tranquilizadoras que solíamos intercambiar a diario con el resto de los recluidos y los campesinos, de las que me alimentaba como si fuesen oxígeno, en realidad no valían nada porque todo el mundo sabía tan poco como yo. La noche del 8 de septiembre se celebraba la fiesta mayor del pueblo y la noticia del armisticio estalló en las jaulas de los pollos, los chillidos de los cerdos y los silbidos, los recluidos y los campesinos se abrazaron y se pusieron a tocar a lo loco las campanas de San Mateo y Santa María. Era el fin de la guerra y del miedo. Cuánto miedo habíamos pasado nosotros, los recluidos, desde siempre, desde que vivíamos en aquel pueblo. Cuánto miedo había bajo nuestras previsiones optimistas, en nuestras sonrisas, en nuestros pequeños paseos. Cuánto miedo se perfilaba para nosotros tras aquellos huertos, aquellos pinos, aquellas rocas, aquellas cabras, aquellas montañas. Pensábamos que tal vez aquellos huertos, aquellas rocas y aquellas cabras eran los últimos que íbamos a ver en nuestra vida. Algunos de los recluidos eran judíos alemanes y en ese tiempo les había llegado la noticia de que todos los miembros de sus familias en Alemania habían muerto o desaparecido. La noche del 8 de septiembre vino a verme el ingeniero. El ingeniero era un recluido italiano al que, como a nosotros, habían enviado a aquel pueblo nada más estallar la guerra. Era un hombre bajito, robusto, de bigote hirsuto y un mechón gris despeinado. El ingeniero vino a darme la noticia del armisticio, aunque yo ya la sabía. Se inclinó para besarme la mano con un aire un poco misterioso. Solía pronosticar para mi marido los más altos cargos políticos, y con aquellos modales suyos, que eran siempre ceremoniosos y gallardos, permaneció unos instantes con la cabeza gacha, y luego se alzó como un muelle, radiante, agitando aquel mechón, y desapareció. El ingeniero vivía con su mujer y su hija en el Hotel Victoria. El Hotel Victoria lo llevaban dos mujeres, Enricheta y su hija Pía, y para los recluidos era tanto un refugio como una bendición, pues aquellas dos mujeres solían acogerlos a todos con gran afecto y generosidad, las noches de invierno en la cocina y las de verano en la terraza. Ayudaban a todos los recluidos con sus preocupaciones y dificultades, y facilitaban la relación con el sargento para conseguir leña y comida. Aquella noche la acabé, entre abrazos y vasos de vino, en la terraza del Hotel Victoria, a la que acudieron también otros recluidos, los Amodag, judíos de Belgrado, el señor Amodag, que llevaba siempre un sombrero marrón, un traje de tela marrón bien planchado, un lustroso bastón, el monóculo, unas largas patillas grises y una sonrisa, la señora Amodag, que era gorda, rubia
de nariz pequeñísima, y llevaba un vestido de flores de escote redondo que dejaba al descubierto sus anchos hombros y un cuello de toro, y los tres hijos, unos muchachos de entre 10 y 16 años, pecosos y con camisetas a rayas. Quizá hubiera más personas en aquella terraza. Recuerdo que había un gran alboroto y que nos saludábamos como si estuviésemos a punto de dejarnos, y que se repetían las cosas de siempre, pero con un fervor y un entusiasmo insólitos. Los ingleses, los ingleses, la paz, la paz. Aún así, había dos personas que no manifestaron ningún optimismo, ni siquiera aquella noche. Una era la mujer del ingeniero, pesimista por temperamento y por contraste con la naturaleza jovial del marido, siempre con el gesto torcido en una pequeña sonrisa amarga, y la otra Enricheta, la propietaria del Hotel Victoria, que resumaba el pesimismo de ciertas viejas del pueblo, atribuladas por las desgracias, que cuando viene la guerra tienen a los hijos en ella, un pesimismo que serpenteaba en las arrugas de su rostro oscuro, en los mechones de su pelo ralo y cándido, en aquellas manos oscuras y nudosas, abandonadas en el regazo, envueltas en los pliegues de su vestido negro. La mañana del 9 retransmitieron el discurso de Badoglio. Las palabras "la guerra continúa" resonaron una mañana gris, nebulosa, sofocante, resonaron en una plaza donde aún se veían los restos de la feria, los últimos mostradores de camisetas y pantuflas. Luego empezaron a llegar, a pie y en carro, militares que habían abandonado el frente y ya no llevaban ni uniforme ni armas. Y también, poco a poco, comenzó el miedo otra vez. Enricheta y su hija Pía lloraban en la cocina del Hotel Victoria porque no tenían noticia de sus hombres. El ingeniero trataba de consolarlas hablándoles en el dialecto del pueblo, que tan orgulloso estaba de haber aprendido y que pronunciaba con un fuerte acento piamontés. Gritaba su exclamación favorita: "por caridad", y se acomodaba el mechón, aunque el mechón ya no tenía la gallardía del día anterior. Tampoco yo tenía noticias de mi marido y sentía que el miedo me iba agarrando poco a poco, cada vez más fuerte, y lo veía muerto en una calle de Roma en la que se decía que los alemanes se habían puesto a disparar. Pero el ingeniero no paraba de repetirme que aquello no era más que rumores, que no se sabía nada, que nadie sabía nada, y gritaba: "Señora, por caridad", una exclamación que siempre me hacía reír y que me reconfortaba un poco. La tarde del día 10 estaba asomada a la ventana de mi casa y vi un coche detenerse de pronto. Era un coche pequeño, descapotable, veteado de verde y en cuyo interior iban hombres de uniforme color beige. Bajaron dos y uno de ellos, muy apuesto, de aspecto saludable y pelo rizado, preguntó algo a un campesino que, a pesar del calor, iba envuelto en una carpa. Luego supe que le había preguntado si aquella era la carretera que iba a Ascoli Piceno. Por un instante había pensado que eran los ingleses, pero comprendí enseguida que se trataba de los alemanes, y durante mucho tiempo, durante años, para mí el horror se encarnó en aquella carretera, aquella fuente, aquel coche veteado de verde, aquel hombre de pelo rizado, el horror, la conciencia de que me había sucedido algo irreparable, porque los alemanes habían llegado a aquel lugar lleno de judíos, y la muerte nos iba a encontrar allí mismo, en aquel pueblo amigo, entre aquellas caras amigas, ahí, entre la iglesia de San Mateo y la iglesia de Santa María.
entre las cabras, las rocas y las montañas. Luego sucedieron cosas confusas. Huimos durante un par de días del pueblo, el ingeniero, la mujer, los niños y yo. Fuimos a Marrusi, un pueblecito cercano, y pasamos la noche allí y otra noche en un caserío del campo. A los 2 días regresamos, sin ningún motivo. Nuestras decisiones eran incoherentes, confusas, no sabíamos qué hacer. Por la carretera zumbaban los coches, las motocicletas y los camiones. Eran automóviles militares alemanes, veteados de verde, y coches de civiles italianos, con matrículas de Milán o de Génova, pero en cuyo interior iban soldados alemanes armados con metralletas. Aparecieron los primeros fascistas republicanos, que vagaban por el pueblo disparando al azar por las viñas, y el pueblo se quedó de pronto como enfermo, repleto de rumores, de uniformes, de paja sucia, de extraños. Me quedé en aquel pueblo todavía 2 meses más. También se quedaron los otros recluidos. En realidad, no sabíamos a dónde ir. Algunos no tenían dinero, otros estaban enfermos, y todos seguían creyendo o fingían creer que los ingleses estaban a punto de llegar. Parecerá extraño, pero todos siguieron haciendo su vida de siempre. Se veía pasar, como antes, al señor Amodag con su traje de tela marrón, el sombrero, el monóculo, la sonrisa, a la señora Amodag con sus hombros anchos, su cabecita rubia, su cuello de toro, al ingeniero con su mechón al viento. Ya no nos decíamos nada, no había nada que decir, y además pensábamos que tal vez no era prudente detenerse a hablar en grupo. El pueblo estaba lleno de alemanes. Los alemanes se sentaban en la cocina y en la terraza del Hotel Victoria, en el pórtico del taller de Ciancaglini. Todos éramos presas del terror, pero paseábamos como siempre de arriba para abajo por la carretera. Aquellos alemanes no parecían interesarse por nosotros. Ninguno nos había preguntado quiénes éramos, y la señora Amodag decía que tal vez aquellos alemanes no, pero que otros alemanes, encargados de la captura de los judíos, podían venir a por nosotros, que aquello podía suceder en cualquier momento y que nos iban a matar si no llegaban antes los ingleses. Pero lo único que podíamos hacer era esperar, apiñados como náufragos, porque lo único que teníamos era aquel pueblo, aquella carretera, aquellas cabras, aquellas montañas. Me marché del pueblo el 1 de noviembre. Me ayudaron a huir los propios aldeanos, y fueron ellos quienes decidieron los detalles de mi partida. Pía se acercó a los alemanes que comían en su casa y les preguntó si no podían llevar a Roma, cuando saliera algún camión, a una prima suya que tenía 3 niños pequeños y que había perdido sus documentos en un bombardeo en Nápoles. Así fue como, una mañana, nos subimos a un camión alemán los niños y yo. Nunca había visto el pueblo tan hermoso, tan tranquilo, tan fresco, el cielo color perla, los campos enrojecidos. Me despedí llorando de Pía, de todos mis amigos, del ingeniero que también se estaba preparando para huir, y le dije adiós al pueblo porque pensé que no lo iba a volver a ver, que sin duda no iba a volver a verlo con los ojos de entonces.